El análisis político en Ahora es cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. ¿Cómo está Rodrigo Bravo? Muy bien, ¿y ustedes, Connie, Juanma? Buen día. Muy bien, ¿Qué pues. tal? Oye, Buen día. Rodrigo, y la agenda es como el cauce del río, ¿no? Retoma Volvió a su curso. a su curso natural, que es básicamente el caso Monsalve, y con varias revelaciones. Ayer supimos que el presidente declaró, luego Canal 13 publica que la ministra del Interior había hablado con Monsalve el martes de esa semana y no el jueves, como dijo en la entrevista en CNN. Y luego CIPER publica que Manuel Monsalve tuvo al menos un contacto posterior con la denunciante antes de que empezara a hacer este trabajo junto a la PDI, que fue previo a la denuncia que ella presentó. Exacto. Cuesta mucho entender por qué La Moneda, después de tantos días, sigue sin tener clara la bitácora de los hechos. Cuesta demasiado entenderlo y por qué, si efectivamente la tienen, pero hay información que deben resguardar, a esta altura solamente el silencio le está provocando que La Moneda se siga hundiendo. Y que se siga hundiendo puede ser a lo mejor excesivo para que él lo escuche o que él lo piense, pero efectivamente duró tan poco el efecto de elecciones que La Moneda trató de instalar, y me da risa, entre tragicómico a esta altura. Ayer lo comentábamos, que esto dejaba de ser un veranito San Juan hasta que el caso Monsalve volviera a La Moneda. Y volvió con mucha fuerza, porque lo de la ministra del Interior pasa a ser lo más relevante a mi juicio. O sea, es muy relevante que un presidente de la República declare en calidad de testigo, pero por un caso de violación, porque se había ocurrido al presidente Bachelet y al presidente Piñera en otras ocasiones. Pero lo de la ministra del Interior, pese a las explicaciones que ha dado La Moneda, a ver, la secuencia de los hechos. Lo mencionabas tú, Juan Manuel. Ella, a los pocos días de conocido la denuncia, dio una entrevista en CNN, lo reiteró en varios puntos de prensa, que ella nunca se había contactado con Manuel Monsalve hasta el día jueves. Ajá. Eso estaba instalado, estaba firme sobre la mesa, y ayer T13 saca esta información donde además, en versión del Ministerio del Interior, se reconoce que ella se había contactado el día martes con Manuel Monsalve. La explicación del gobierno es que no hubo una conversación, sino que hubo una instrucción. Pero eso nunca estuvo sobre la mesa, nunca se aclaró, nunca se expuso, no se dijo, y genera las suspicacias que hoy día está generando de distintos sectores. Se ha titulado en varios lados como la advertencia de Toa Monsalve. Se especula, se rumorea y se concluye que poco menos que ella le advirtió que le iban a hacer diligencias al hotel. Lo que aclara el gobierno, aclara fuertemente y duramente ayer el subsecretario del Interior, Luis Cordero, pero también lo hace en la sala de la Cámara de Diputados cuando se estaba discutiendo precisamente una sesión especial por el caso Monsalve, la propia ministra Toá. Una instrucción no es lo mismo que una conversación. Pero ¿por qué no se notificó? ¿Por qué no estaba sobre la mesa? ¿Por qué La Moneda ha tenido tanto error mediático, comunicacional y político? Se está hundiendo políticamente, a mi juicio, porque empieza a perder respaldo de sectores propios. Y el rumor, la amenaza de acciones que vayan más allá, me refiero a una acusación constitucional contra ello, el presidente de la República, uno la conversa y hoy día parece ser el momento que efectivamente sí, tiene más argumentos para un sector del Parlamento, pero el fantasma de todos los errores que han cometido en el pasado reciente, creo que es la única razón que tiene frenado acciones que vayan más allá. Y bueno, con Juanma, de ahí los nuevos antecedentes que hay, además de Manuel Monsalve, que a esta altura lo convierte en más que en una serie de suspenso, ya a esta altura de terror. Sí, claro, y que confirman esta idea de que él intuyó, supo, creyó, avispó que lo iban a denunciar, ¿ah? Y que eso es lo que activa. Ahora, respecto a la ministra Toá, podemos volver solo de Monsalve, pero es para un par de reflexiones respecto de lo de la ministra Toá. Independiente del detalle de si fue una instrucción, si fue una alerta, si fue un aviso, si fue una comunicación, si fue apenas un telefonazo diciéndole usted diríjase a donde tiene que estar porque usted está en calidad de imputado, y la conversación más de fondo la habrían tenido recién el día jueves. Al margen de eso, yo creo que lo que queda claro es algo que dijo recién el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, y que son los errores políticos y la cadena de errores políticos cometidos por el gobierno y específicamente por la ministra Toá, que yo creo que hoy día sigue tomando fuerza, Rodrigo Juan Manuel, la idea de que la ministra Toá, acusarla constitucionalmente, incluso desde la oposición hay personas que dicen no necesariamente aquí se está configurando por alguna parte un notable abandono de deber, aquí hay errores en cadena
que son más bien de carácter político y comunicacional. Y el gran pecado de la ministra Toá, probablemente, y es el que se le cobra especialmente desde el oficialismo, ojo, más allá de la oposición, es no haber ella blindado al presidente y haber actuado ella como el gran muro de contención inicial desde el momento número 1. O sea, haber impedido que el presidente tuviera el contacto directo con Manuel Monsalve el día martes 15 y no haber sido ella la que le dijera a Monsalve, además, en ese momento usted tiene que irse, porque ese es el segundo gran error. Estoy simplemente cronológicamente poniendo los errores sobre la mesa, digamos. Esa es probablemente la factura que más se le está cobrando a Carolina Toá hoy día. Sí, yo tengo la sensación de que para Carolina Toá cada vez el camino se va estrechando más. O sea, es su salida o una acusación constitucional a esta altura. Porque el que explica se complica. Sí, lamentablemente, como no hubo una forma más. Yo sé que el tema en sí mismo era tan imposible, porque nadie en sus cabales podría haber imaginado que algún gobierno iba a enfrentar un escándalo como este. Alguien que era de confianza. Ayer Carolina Toá hacía la descripción del trabajo codo a codo con él y todo. Que hubiese pasado una cuestión como esta, hace imposible creer que uno podría haber tenido un diseño mejor preparado para enfrentar una realidad como esta, Rodrigo Coni. Pero una vez que pasa, es verdad que al día siguiente uno podría haber dicho esto se podría haber hecho mejor. Sí, es cierto, la misma ministra Toá ayer lo dijo. Pero el tema es, ¿por qué no se ordenó un poco mejor la entrega de la información y se dijo, ¿sabe qué? Cronológicamente esto es todo lo que hay. Y se saltó una parte que era muy importante, que es la que se reveló ayer. Sí, claro. O sea, lo que cuenta ayer el Canal 13 en su reportaje, creo que probablemente puede ser, no sé si la lápida, pero al menos le cierra algunas puertas de vías de escape a ella. Entonces, a estas alturas pareciera que o renuncia o termina enfrentando una acusación constitucional. No le veo mucha vuelta a que se pueda mantener en el cargo como si esto no fuese relevante y que en 3 meses más nadie se va a acordar. Si el caso Monsalve nos va a acompañar mucho tiempo, hay que esperar su formalización, que aparezca el nuevo antecedente de la investigación, vamos a estar hablando de cómo está en prisión preventiva, y cada vez que se hable de Monsalve inevitablemente vamos a tener la cara de Carolina Toá, Rodrigo. Además, fíjate, Juan Maconi, que hay una teoría que circula en el Congreso en figuras del propio oficialismo, que lo que ha hecho la ministra Toá por estos días es de alguna manera blindarse, con 2 declaraciones que podrían empezar a tener un peso distinto. La primera es decir que ella entregó todos los detalles al presidente de la República. Fue como la segunda o la tercera vez donde fue tan explícita en eso. De alguna manera, dejando al presidente de la República con la responsabilidad de haber tomado la decisión que parece ser la más cuestionable dentro de muchas, que es haberle dado este tiempo a Manuel Monsalve de notificar a su familia, supuestamente, e incluso que siguieran sus funciones discutiendo en el Congreso la ley de presupuesto, por ejemplo. Y eso hoy día en La Moneda se toma como parte de la estrategia para mantenerse en el cargo de Toá. Eso, por supuesto, que es opinable y es una conclusión o una idea que circula entre algunos. Lo mismo pasa con una declaración que ella dio antes de ayer, si no me equivoco, donde ella dice que si hubiese querido salir del cargo ya habría salido. Eso más bien tiene una cercanía a la posibilidad que había de que ella fuera candidata presidencial. Había, digo yo, porque en este escenario se resulta muy difícil que ella tenga la capacidad de encabezar ese proyecto y se derrumba de alguna manera por lo mismo una estrategia, una carrera presidencial, porque bueno, en política uno no puede dar por muerto a nadie nunca, y tampoco porque Carolina Toá sea mala en lo que hace. Sin duda debe ser una de las figuras más relevantes de este gobierno, del actual oficialismo, de la histórica concertación, heredera de grandes personajes de la política reciente de nuestro país, como Ricardo Lagos, y por eso es tan impactante, creo, para ella y su entorno, que esté viviendo este momento tan complicado. Ahora, Rob, una cosita corta, convengamos los tres, y probablemente quienes nos están escuchando, que no es el caso Monsalve el que sepulta las pretensiones presidenciales de Carolina Toá. No estaba teniendo una buena performance desde antes. No había horno para bollos. No. Sí, es verdad. O sea, si uno no solamente se queda con las mediciones espontáneas de la ciudadanía, Carolina Toá no tenía por dónde. Está muy por debajo de cualquier opción y compartiendo el fondo de la tabla con figuras como la propia Carolina Toá, Marco Enrique en alguna medición, pensando en figuras actuales de izquierda, digamos. Salvo Michelle Bachelet, no hay nadie competitivo en ese sector. Y el cónclave de hoy en la noche tenía como por objetivo ese, entre tantas cosas, pero les parecería que el gobierno, el oficialismo, hable de otra cosa que no de la tremenda crisis que está viviendo. Es difícil. Difícil. Sí.
Oye, paréntesis, es algo que tiene que ver con esto también. Yo desconozco los protocolos de la Policía de Investigaciones, pero parece bien extraño que si el director Serna le comunica que no encontraban el lugar donde estaban haciendo las diligencias de Manuel Monsalve, no hayan llamado a la escolta de Manuel Monsalve. Si él tiene escolta de la PDI, la escolta habrá sabido dónde estaba. Es al menos opinable todo lo que hemos sabido, cuestionable casi todo lo que hemos sabido, interpretable sin duda, y las interpretaciones, por ejemplo, por supuesto, que dejan en jaque muchas veces al gobierno. Ahí hay un tema, de la escolta hemos sabido re poco. En estricto rigor, salvo la remoción de la jefa de inteligencia, sobre el accionar de la PDI, no hemos sabido como de refilón, pero no hemos sabido mucho, fíjate. Yo creo que ahí hay una buena historia por contar todavía. Sin duda. Es muy extraño, no solo porque lo dejaron solo en momentos clave, y con el correr de los días uno ya sabe que lo dejaban solo habitualmente, digamos, porque anduvo en el Costanera Center, fue a la Giseco Místico del centro, tomó un taxi de la calle, o sea, cosas que a uno le parecerían impensadas para una autoridad de esa envergadura. Pero a mí me hizo mucho ruido, se lo escuché al diputado Aedo, no es tesis mía para no arrogarme cosas que no corresponden, pero me hizo mucho sentido. Si es que Manuel Monsalve tenía escolta de la PDI y no lo encontraban, ¿por qué no llamaron a la escolta de la PDI? ¿O no les contestaron? ¿O por qué seguimos teniendo información que daba especulaciones? Pero ojo con una cuestión jerárquica, Rob, también, porque así como Manuel Monsalve mandaba la escolta para la casa, yo me estoy poniendo en el supuesto. Sí, claro. Perfectamente puede no hacerles caso si le dicen, oye, hay que irse para Santiago porque lo andan buscando. Ojo con eso, o sea, vamos al mundo Monsalve, imaginémonos cómo puede haber sido esa dinámica. No sabemos si Serna se hizo esa comunicación con los escoltas y los escoltas sabe que no lo puedo mover de acá o dice que más tarde o no. A lo mejor había que darle la instrucción desde ahora vaya a donde lo están requiriendo. Sí, claro. Estoy entrando en esa dinámica y creo que eso también es plausible. Sí, al final yo creo que lo que nos está pasando es que es tan confusa la información con Juanma, se entrega tan parcelada, se responde a informaciones de la prensa. No supimos que habían videos grabados antes del 12 de octubre hasta que Mega Noticias lo publicó, no supimos que ahora que él habló antes hasta que T13 lo publicó, entonces, bueno, sin ir más lejos, no nos enteramos del caso hasta que la segunda lo publicó. Entonces, claro, estas tesis de un círculo de resguardo y de cuidado a Manuel Monsalve es difícil defenderlas. Bueno, y lo conversamos al inicio, lo que además publica hoy día sí, pero por otra vía comunicacional nos enteramos de más cosas, que sí se reunió Manuel Monsalve con la víctima en un par de oportunidades porque ella volvió a sus funciones laborales, pero que ella le habría planteado explícitamente que no hubo consentimiento en la relación sexual. Y ahí saltaron todas las alarmas cuando presentó la licencia y dijo me va a denunciar. Exacto. Y ahí partió con su operativo previo con la PDI, con esta teoría de que me pueden haber extorsionado. Claro, me pueden haber drogado para extorsionarme, con fines extorsivos. Ya, pues vamos a ver cómo evoluciona. Uno pensaba que el víspera de feriado largo la cosa iba a estar más tranquila, pero parece que no. No, parece que no, porque ante tanto escenario parece ya también cuestionable o preocupante que no se tomen acciones judiciales. Esta cuestión es... Nos vemos mañana. Vamos a ver mañana. Es pavoroso. Ya sabe qué máscara tiene que usar para Halloween. Que escoja su personaje. Ya. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.